El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB. Vamos a dar inicio con la grabación de la actividad, perdón, ya iniciamos la grabación de la actividad. Les habíamos mencionado que la idea es hacerlo de manera y con fines educativos para que ustedes entendemos que quizás algunos puedan o deban salir temprano, no se pudieron conectar, entonces para que aquellas personas que están en representación de las instituciones, como les mencionaba, no solo de Bucaramanga y el área metropolitana, sino de todo Colombia, puedan posteriormente replicar estos conocimientos dentro de sus instituciones y, por supuesto, fortalecer las instituciones de educación secundaria y fortalecer los públicos, llámese administrativos, llámese docentes, que ustedes consideren pertinentes. Agradecemos ya para dar inicio, mantener micrófonos en silencio, cámaras por favor apagadas también para que el tema de la red pues sea mucho más fácil, fluya mucho mejor y ustedes puedan disfrutar de esta actividad, de este encuentro de rectores virtual 2021 y por supuesto de esta transferencia de conocimiento. Como les había mencionado, se encuentra con nosotros la doctora Ana Fernanda Uribe Rodríguez. Ella es vicerrectora académica de nuestra institución y formalmente ella les dará la bienvenida a este encuentro. Doctora, muy buen día. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por supuesto por estar pensando siempre en nuestros colegios, que ese trabajo mancomunado con la UPB siempre nos encanta hacer. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan. Pues bueno, quedaremos darles la bienvenida, en primer lugar en nombre de nuestro rector, que como siempre pues ha estado también muy atento a todos los procesos de integración y alianzas estratégicas entre las diferentes instituciones de educación en los diferentes niveles de educación que manejamos. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a rectores, a profesores, a coordinadores y el público en general que está conectado el día de hoy con nosotros. Ustedes saben que para nosotros el relacionamiento con las instituciones ha sido cada vez más fuerte porque consideramos que somos y tenemos la responsabilidad de poder continuar ofreciendo un servicio de calidad en todo el ciclo de vida de las personas. Y ustedes contribuyen desde los colegios, nosotros desde las universidades, también desde todo lo que tiene que ver con educación técnica y tecnológica y obviamente continuar en todos los procesos posgraduales, tanto nacionales como internacionales. No es desconocimiento para ninguno de nosotros toda la transformación que nos ha tocado vivir durante este año. Y creo que a pesar de las circunstancias hemos logrado mantenernos, continuar y fortalecernos en todo este ejercicio del servicio de la docencia, del servicio de la educación. Y no ha sido fácil, sin embargo estamos acostumbrados a diferentes retos, a diferentes desafíos que nos permiten transformarnos y transformar las instituciones y obviamente transformar a nuestros educandos. Para nosotros este espacio es una contribución a ese ejercicio, una contribución a esa transformación que es necesaria y sobre todo que debemos continuar transformándonos. A veces hay situaciones que nos obligan a acelerar un poco el ritmo para que podamos responder de mejor manera. Sin embargo, hay cambios que si no los asumimos, pues el cambio nos lleva. La idea es que cada vez estemos más preparados para lograr estos procesos de transformación que nos exige el entorno y que este año ha sido bastante fuerte. Hemos vivido lo mismo de ustedes y muy cercano de ustedes, de las instituciones educativas, principalmente por ese contacto que tenemos con nuestros estudiantes de la maestría en gestión de la educación, donde lo hemos acompañado, hemos escuchado las diferentes vivencias y también nos hemos sentido acompañados de vivir estas situaciones a nivel de las diferentes instituciones. Estas transformaciones nos han exigido una transformación personal muy significativa, desde apropiarnos de diferentes tecnologías, de pronto algunos más o menos resistentes a ellas, pero nos correspondió en este momento y de una manera muy rápida y muy retadora. Pero también como instituciones, y parte del tema de hoy está asociado a esa transformación institucional, transformar algunas modalidades, algunas estrategias, algunos desarrollos tecnológicos humanos que son fundamentales para lograr esta transformación. Y a nivel laboral también unos seguimientos y unas estrategias de acompañamiento más fuertes. El control desde la virtualidad ha sido complejo y a veces hay modelos organizacionales que nos llevan a que nos genere ese deseo de controlar. Aquí nos ha tocado acompañar y confiar y sobre todo gestionar todo el proceso educativo de una manera
diferente, innovadora y sobre todo cercana a las familias también. Porque como se dice en diferentes espacios, permitimos que también entren a nuestros hogares nuestros estudiantes, nuestros profesores, los padres de familia, y ya no solo estamos en relación directamente con el educando, sino con todo un entorno familiar. Entonces, con estos espacios queremos seguir contribuyendo a ese fortalecimiento de la gestión educativa. Saben que cuentan con nosotros para todos estos procesos de cualificación, con las diferentes estrategias nuestras como universidad desde la formación, pero también desde ese relacionamiento clave para que continúen nuestros estudiantes su proceso de formación a pesar de las diferentes situaciones y generando las diferentes alternativas necesarias. Por eso, y quiero cerrar con dos palabras fundamentales: continuar en este proceso de adaptación, pero sobre todo ser muy flexibles. Cada vez más flexibilidad al cambio, porque los desafíos van a ser mayores, los retos van a ser mayores, pero tenemos la capacidad para poder seguirnos transformando. Bienvenidos nuevamente, qué bueno estar con ustedes en este espacio, que esperamos hacerlo como siempre cada año y si podemos con mayor frecuencia y poder contribuir a los diferentes actores de las instituciones educativas. Muchísimas gracias y bueno, bienvenidos a este espacio de cualificación en algo fundamental que son los retos para nuestros líderes educativos. Muchas gracias y bienvenidos. Doctora Ana Fernanda, muchísimas gracias. Bueno, a continuación damos paso a nuestro invitado, doctor Carlos Andrés Benavides León. Él es licenciado en Educación Básica con énfasis en inglés, magíster en Educación, y dentro de las áreas o dentro de esas líneas en las cuales esos cargos en los que él se ha desempeñado, encontramos que ha sido coordinador del Centro de Lenguas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, supervisor académico del British Council, coordinador de la Unidad Pedagógica de la UPB Seccional Bucaramanga, consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Escuela Superior de Administración Pública en Política de Lengua Extranjera, docente de lengua extranjera en modalidades presencial, virtual y bimodal, investigador del Grupo de Investigación Didáctica del Inglés y Tecnología y actualmente del Grupo Saber, Docencia y Educación, formador de maestros en la licenciatura en Educación Básica con énfasis en inglés y actualmente en nuestra maestría en Gestión de la Educación. Y como les había mencionado, director de currículo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Carlos Andrés Benavides León. Doctor, muchísimas gracias. Nuestros invitados son todos suyos para conocer un poco más acerca del aprendizaje en modalidades combinadas, el nuevo reto de los líderes educativos. Juan, muchísimas gracias. Un gusto saludar a todos los rectores, a la doctora Ana Fernanda, nuestra vicerrectora académica, y en general pues a todos los asistentes que nos están acompañando en este espacio. Este espacio pues lo hemos denominado un encuentro porque realmente se trata de eso, de encontrarnos en ciertos puntos pues que son de interés para todos en el sector educativo y hoy específicamente en relación con los retos que tenemos a cargo de alguna manera de liderar estos procesos educativos en los establecimientos. Entonces voy a permitirme realizar la proyección de una corta presentación para que vayamos pues conversando. Realmente frente a la situación, digamos, que estamos viviendo en el sector educativo, la cantidad de retos en términos de la gestión del aprendizaje y de la gestión de las instituciones y la gestión de los equipos de trabajo, pues son muy grandes y sería bastante ambicioso en un espacio tan corto tratar de cubrirlos todos. Por ende, vamos a concentrarnos pues como en unos retos principales que tenemos, sobre todo quienes estamos a cargo de liderar procesos y de alguna manera trazar la ruta para que unos equipos de trabajo conformados por docentes, por administrativos y por otros profesionales que son agentes del proceso educativo, pues de alguna manera sirvan, ¿cierto? Esas rutas de espacio para que los equipos sigan avanzando, sigan transformándose y sigan respondiendo con pertinencia a la prestación de un servicio que además es un derecho, pues, que es el de la educación, ¿cierto? Entonces, esta presentación pues se titula el reto del nuevo liderazgo educativo. Digamos que me he decantado por este título porque
si bien ya se venían desarrollando, pues naturalmente una serie de retos en términos de liderar instituciones educativas y equipos de trabajo, pues esta situación nos ha abocado a unos nuevos retos, a unos desafíos mucho mayores, a unos desafíos que exigen una respuesta mucho más ágil y que por supuesto pues también nos han obligado a explorar campos de pronto donde no estábamos tan acostumbrados, ¿cierto? En relación pues como con la presentación, hay como 4 puntos principales. Uno, un contexto general de la educación en modalidades combinadas, que también ha tenido una transformación. En sí mismo el concepto de aprendizaje combinado ha tenido una transformación que ahorita lo veremos. Un segundo punto que son los cambios que impactan y dependen del líder educativo, ¿cierto? Un tercer punto muy necesario de tener en cuenta que tiene que ver con el talento humano profesoral, entendiendo pues que el talento humano profesoral ha sido o ha estado, digamos, en la línea de frente en toda esta respuesta que se ha dado a esta situación. Y por supuesto, un punto muy importante que es como tal el liderazgo educativo, qué desafíos enfrenta y una transición que ha sido muy necesaria, que ha sido muy promovida desde distintas organizaciones, sobre todo organizaciones internacionales como CEPAL, como UNESCO, como UNICEF, que se encargan de alguna manera de acompañar estos procesos de formación al liderazgo educativo, que es la transición desde desde la gestión entendida como digamos, un campo en el cual estamos inmersos dentro de una estructura de administración a una gestión más promovida por digamos, la capacidad para liderar y para jalonar los procesos educativos. Hoy en día, digamos que, como decía al principio, se han ido aumentando pues esos retos, ¿cierto?, para el líder educativo y se le han también posado sobre sus hombros unas nuevas demandas por parte de las familias, por parte de la sociedad y por parte pues del mismo sistema educativo, entendido pues como las autoridades que controlan y vigilan el mismo. En ese sentido, pues veníamos de un contexto previo, ¿cierto? Esto no podemos decir pues que la pandemia ha sido únicamente como el motor que ha cambiado o que ha promovido pues la emergencia de modalidades combinadas en el aprendizaje. Veníamos de todas maneras ya trabajando en algo, con algunos desarrollos en instituciones educativas, digamos, de mayor nivel de alcance, o de pronto en otras instituciones todavía no se había comenzado. Y pues digamos que la fuerza de las circunstancias, pues ha obligado a que todas las instituciones migren a esto. También hay que decirlo que hoy en día estamos pues enfrentados ante un nuevo reto, que es el hecho de el acceso que se ha tenido a la educación por parte del estudiantado. Veníamos de un acceso ya de por sí, y voy a usar una palabra un poco fuerte, deficitario, ¿cierto? Se estima que alrededor de unos 263 millones de niños y adolescentes no estaban accediendo al sistema educativo previo al inicio de esta situación coyuntural, mientras que hoy en día pues UNESCO ha estimado que esos números han aumentado, ¿cierto? Por, digamos, la imposibilidad en todos los sistemas educativos de garantizar, pues, que primero que los estudiantes que ya estaban dentro del sistema educativo continuaran vinculados a él, y segundo, garantizar que aquellos que no habían tenido la posibilidad de vincularse, se vincularan. Entonces, esto ha ido, digamos, aumentando esa brecha, pues, de acceso. Otro aspecto pues que ya se tenía en el contexto previo es una brecha importante en términos de acceso a los medios tecnológicos, ¿cierto? Y a la capacidad pues para gestionar mediaciones a través de estos recursos tecnológicos.
dependiendo pues de la ubicación geográfica, de factores socioeconómicos, de factores de capacidades en términos de conocimiento. Digamos que otro aspecto para considerar en este contexto previo es que el sector educación, a diferencia de pronto de otros sectores, había, digamos que tenido un ritmo más lento en la incorporación de ciertas tecnologías que a hoy son tecnologías que están prestando un servicio invaluable para mantener el servicio educativo, digamos que andando. Entonces, habían otros sectores, pues naturalmente, que se habían adelantado un poco más y para los cuales fue un poco más fácil adaptarse a este cambio. Un punto muy importante que tiene que ver con las capacidades y las competencias desarrolladas por parte de instituciones y de grupos de maestros en relación pues con la incorporación de estos recursos, que estaba pues en algunos contextos en estados de desarrollo muy incipientes, ¿cierto? Muy preliminares. Y esto pues ha sido determinante en la respuesta que las instituciones educativas han logrado elaborar frente pues, a los retos que se les han presentado en estas circunstancias. También hay que decir que ya se contaba con una amplia disponibilidad de literatura frente a la incorporación de TIC, ¿cierto? Esta literatura naturalmente ha servido mucho, sobre todo en estos tiempos, porque ha orientado muchísimo a las instituciones educativas, al profesorado y en general pues a los actores educativos frente a cómo proceder en relación con la adopción o incorporación, dependiendo pues del estado de desarrollo de la institución, de determinadas tecnologías para poder responder pues a esta necesidad que se presenta, ¿cierto? Algunos desarrollos en relación con políticas educativas en TIC, que también pues daban, por decirlo de alguna manera, un marco de actuación a las instituciones educativas. Algunos gobiernos, sobre todo de índole local y regional, que habían hecho esfuerzos, valga la pena decirlo también, muy individualizados en relación con generar una estructura, ¿cierto? Una plataforma que le permitiera a los establecimientos educativos pues avanzar en la adopción o incorporación de tecnologías de información y comunicación a sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. En relación con los establecimientos educativos y los maestros, había una incipiente formación, ¿cierto? A través de cursos, a través de talleres, a través de espacios de formación permanente, pero creo que esto también ha sido una ventaja, y es que a partir del cierre de las escuelas, ¿cierto? Como espacios físicos, pues floreció, por decirlo de alguna manera, una oferta formativa que no habíamos visto antes, y sobre todo una oferta formativa abierta. Hoy en día nosotros, digamos que como sector educación, podemos acceder a muchísimos recursos que se encuentran disponibles sobre todo en línea, y pues que facilitan un poco el acceso y facilitan además que podamos aprovecharlos, incorporándolos pues como a los procesos de formación particulares de las instituciones educativas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque esa disponibilidad de recursos, sobre todo en el caso de rectores, coordinadores y personas que están al frente de jalonar el proceso educativo, pues representa tener, por decirlo de alguna manera, insumos para poder liderar, ¿cierto?, los procesos formativos dentro de esas instituciones sin que requiera, digamos, una gran inversión como tal vez solía pasar en tiempos anteriores. Y, por supuesto, un contexto relacionado pues con la familia y la sociedad, que tiene mucho que ver con el factor de corresponsabilidad. Yo creo que todos hemos experimentado esto, y es que tanto, digamos, las familias han tenido que apropiarse de los procesos educativos de sus hijos, que tal vez no se venía presentando antes de esta situación, ¿cierto? Y un fortalecimiento de la relación escuela-familia-entorno, sobre todo de esta primera relación escuela-familia,
que si bien las instituciones, sobre todo las instituciones de educación básica y media y las instituciones de AIP, de atención integral a la primera infancia, habían venido desarrollando con mayor ahínco, por ejemplo, que la educación superior, pues han tenido que profundizar en esa relación. Digamos, todo esto como contexto previo, pues, a un momento que yo diría, pues, de educación remota de emergencia, ¿cierto? Aparece, pues, una forma de entregar el servicio educativo al público, ¿cierto? Al público de interés que son nuestros estudiantes y sus familias, pero, pues, que tenemos que hacer de forma muy rápida. Ya, digamos, estamos entrando en el segundo año de esta educación remota. Naturalmente han habido, si comparamos marzo 2021 con marzo 2020 o inclusive pues periodos intermedios, podemos ver que las instituciones han hecho grandes avances y son unas capacidades que se han venido desarrollando que son absolutamente claves dentro del papel que tiene el líder educativo en la institución. Rescatar esas capacidades que se han ganado y poder ir profesionalizándolas, ¿cierto? Ir puliéndolas de manera que se conviertan en la cotidianidad y no solamente en un contexto de emergencia, porque es muy, digamos, hay un riesgo muy alto de que estas capacidades que se han desarrollado en un contexto de emergencia, lo pongo entre comillas, sean capacidades que se puedan perder eventualmente en un retorno a una cierta normalidad que guarde similitud con el contexto previo que teníamos. Esta educación remota de emergencia, pues naturalmente algunas instituciones estaban más listas para asumirla, dependiendo pues de sus desarrollos en términos de incorporación de ciertos recursos educativos, de formación de su talento profesoral y en general pues de su talento humano, disponibilidad de cierta infraestructura en términos de hardware y software. Entonces, digamos que frente a la respuesta de esta demanda de educación remota, pues las instituciones han tenido distintos niveles, ¿cierto? Desde niveles muy básicos, muy elementales y que han costado pues muchísimo esfuerzo, hasta niveles un poco más elaborados y un poco más, digamos, ricos en términos de recursos, en términos pues de la capacidad que ha tenido el grupo como tal de agentes educativos para responder. En términos de la educación remota, veníamos también acostumbrados a que era una educación, digamos que tenía como una fase de planificación mucho más amplia, que el contexto, digamos, actual no ha permitido que esa fase de planificación tome tanto tiempo, ¿cierto? Ha requerido, pues, una respuesta mucho más ágil y la participación, naturalmente, de distintos actores, ¿cierto? En ese contexto, el líder educativo pues ha sido clave, porque el líder educativo de alguna manera traza el camino pues por donde van a transitar todos los otros miembros del equipo de trabajo de una institución. En términos de generar, por ejemplo, la estrategia, las metas, con qué indicadores nos vamos a medir, en términos de diseñar los planes de trabajo, en términos también de saber como cabeza y como grupo pues que jalona el proceso dentro de los establecimientos educativos, cómo vincularse, cómo hacer networking con otros actores que están dentro del sistema educativo y que también tienen algo que decir, algo que aportar, ¿cierto? Hay que decir también pues que estas modalidades no son tan nuevas, simplemente nos han, digamos que han cobrado más protagonismo por la fuerza de la circunstancia, pero ya algunas instituciones venían ofreciendo programas en B-Learning, programas a distancia. Los programas a distancia en Colombia tienen una larga trayectoria, ¿cierto? En otros formatos, es verdad, pero nosotros ya veníamos digamos que de alguna manera haciendo algunos pasos en ese tema, nosotros como sistema educativo. Ahora, cuando vemos instituciones de IPI o de básica, primaria y secundaria y de media, ahí de pronto los desarrollos en relación con educación a distancia o remota pues eran menores por varios factores, ¿cierto? No
se cuenta pues como con una tradición de educación a distancia muy amplia para estos niveles de la educación. Tal vez estaba más posicionado en términos de la educación superior y en términos de la educación dirigida a personas extraedad, ¿cierto? Allí digamos que habían algunos avances en términos de educación a distancia o remota. Pero pues habían ciertas bases de estas modalidades que ya estaban establecidas y que fueron de muchísima utilidad para que las instituciones también fueran mirando como, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Allí, pues, las instituciones con mayores, digamos, desarrollos en términos de medios educativos, pues, lo voy a decir muy coloquialmente, pues llevan las de ganar, ¿cierto? Medios educativos y una cultura digital, porque no es solamente el medio cumple una función, como bien lo dice su nombre, de mediar en el proceso. Pero la mediación no es todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Entonces, una cultura digital implica pues un talento humano comprometido con esa cultura y con competencias para desarrollar esas mediaciones. Implica también una apropiación por parte de los usuarios, que ha sido, yo creo que todos ustedes como rectores han sido testigos de la dificultad que ha implicado, sobre todo para ciertos grupos poblacionales, apropiarse de ciertos medios educativos, bien sea o por uso, ¿cierto? O por uso y disponibilidad, que son digamos, dos variables que son muy importantes. En términos, digamos, de gestionar el aprendizaje, en ese marco, pues, tener en cuenta que digamos que el concepto de una de estas modalidades, que es blended learning, ¿cierto? O aprendizaje combinado, venía pues con una acepción muy vinculada a mezclar el aprendizaje presencial, físico, ¿cierto? Y el aprendizaje virtual o en línea, ¿cierto? Rescatando como factores de los dos y haciendo de alguna manera como una mezcla que permitiera pues responder a ese reto pues de formar estudiantes. Un aprendizaje remoto que viene de una tradición más de la educación a distancia, ¿cierto? Pero hoy en día, y ahí es digamos donde me quiero concentrar, hoy en día estos conceptos también han tenido que evolucionar, sobre todo porque se les han agregado unas variables de sincronía en el tiempo, unas variables de disponibilidad de recursos, unas variables de, pues, la variable, digamos, más importante que ha influido en esto, que ha sido la de distanciamiento social y que, pues, naturalmente ha obligado a que si vamos a retornar, por ejemplo, a los sitios físicos de las instituciones educativas, pues, exija, digamos, la combinación de ciertos elementos del blended learning, de ciertos elementos del aprendizaje remoto, de ciertos elementos de la educación presencial y de ciertos elementos de la educación virtual. Entonces, digamos que todo esto, pues, es todavía un eje que se está configurando en la mayoría de las instituciones educativas y que pone un reto grandísimo a las mismas en términos de responder como a tantos frentes abiertos al mismo tiempo, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, estudiantes que están presencialmente en la institución educativa, pero también tengo estudiantes que están presentes de forma remota y de forma sincrónica, pues naturalmente al maestro le va a demandar pues una planificación distinta y una ejecución del proceso educativo distinto. Y ahí, digamos que entra a jugar un papel muy importante el líder educativo como cabeza, digamos, para trazar como cuál va a ser la estrategia institucional, de manera que no sea como cada maestro tratando de, digamos, de sobrevivir en ese contexto, sino que haya una estrategia, una apuesta institucional que permita responder pues como a ese reto grande que enfrenta el maestro en el aula de clase, pero que tenga como unas coordinaciones a partir de el grupo directivo, ¿cierto? El grupo encargado pues de liderar el proceso.
Esto, como lo mencionaba al principio la vicerrectora académica, exige naturalmente unos cambios importantes, unas transformaciones importantes que ustedes han venido viviendo, que ustedes han venido haciendo dentro de los establecimientos educativos con mayor o menor nivel de desarrollo, sí, pero de todas maneras se han aplicado cambios. Aquí yo voy a concentrarme en dos áreas de cambio principalmente. Podríamos hablar de áreas digamos, mucho más amplias, pero pues el tiempo, digamos, que tampoco nos daría para cubrirlas todas, pero nos vamos a concentrar en dos principalmente. Un área de cambio académico y una de tipo organizacional y directivo. ¿Por qué? Pues digamos como por la pertinencia que esto tiene para el grupo, digamos, con el que estamos hoy en este encuentro. En términos del cambio académico, ¿cierto? Unas dimensiones, digamos, como muy importantes, como muy relevantes, sin decir, pues, que no hay otras dimensiones que también deben ser atendidas, pero digamos que he tratado, pues, como de seleccionar las dimensiones en las cuales se presenta como mayor demanda, ¿cierto?, frente a este cambio académico. Uno de tipo didáctico instruccional, ¿cierto? Hay que decirlo, una transición de un modelo conferencial, con ese modelo conferencial me refiero a la clase magistral que nosotros conocemos normalmente, a pesar de que no sea, es decir, ahí hay un debate de si eso no es magistral, pero bueno, entendiendo este modelo conferencial como un modelo en el cual el docente, digamos, se para frente a un grupo de estudiantes y la transmisión del conocimiento se hace principalmente a partir de esa exposición, de esa presentación que hace el docente. Ese modelo conferencial, digamos que en aprendizaje remoto y en aprendizaje B-Learning, ¿cierto? En aprendizaje combinado, pues ha ido perdiendo protagonismo. En aprendizaje presencial, digamos que era el rey de las estrategias didácticas, pero ha ido perdiendo protagonismo en favor de otras apuestas didácticas, como por ejemplo las simulaciones, como por ejemplo los casos de estudio, como por ejemplo las discusiones. Y en este último punto me gustaría ser muy enfático, porque también ya se ha venido estudiando, ¿cierto?, desde distintos actores, que uno de las dificultades asociadas al aprendizaje remoto de emergencia, vuelvo y lo digo, ha sido precisamente el decrecimiento en el tiempo de interacción que tienen los estudiantes entre sí, que sobre todo en los primeros niveles educativos es una interacción absolutamente clave para el desarrollo del proceso formativo. No solamente, digamos, de la construcción del conocimiento, sino del proceso formativo, porque hay que decirlo, el hecho de que la escuela se haya desplazado de sitio no le ha quitado su carácter formativo en todas las dimensiones de la persona humana, y eso digamos que lleva aparejado pues el desarrollo de determinadas capacidades, ¿cierto?, para funcionar socialmente, que se han visto afectadas por este decrecimiento de interacciones entre los estudiantes. Digamos que se ha observado que se han aumentado muchísimo las interacciones maestro-estudiante, pero no así las interacciones estudiante-estudiante que se venían dando dentro del modelo presencial. Entonces allí digamos que hay un reto importante para la planificación del proceso educativo. Y desde lo didáctico instruccional, un énfasis absoluto en la planificación. Todos quienes hemos estado, digamos, inmersos en procesos educativos o liderando grupos de trabajo, profesorales sobre todo, sabemos, digamos, de la importancia de la planificación de clase. Y todo el tiempo, digamos, es un concepto como muy omnipresente en todo el proceso educativo. Pero digamos que en esta combinación de distintas modalidades para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, la planificación pues gana un papel mucho más preponderante, sobre todo porque el rol del profesor se va también transformando a un rol mucho más tutorial, y al ser un rol mucho más tutorial,
tiene a cargo como tal el seguimiento y la gestión de ese proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que depende mucho que el proceso de aprendizaje cumpla con sus objetivos, con sus propósitos, de esa planificación previa que se hace. Digamos que el tiempo de ejecución, los tiempos de ejecución se vuelven más cortos, los tiempos de ejecución se vuelven más dependientes en la autonomía del estudiante. Entonces, naturalmente eso exige pues que el diseño del escenario donde se va a ejecutar ese proceso de aprendizaje, ¿cierto? Porque los profesores básicamente eso hacemos, diseñar escenarios, pues exija mucho más. En términos de otra dimensión son las mediaciones, ¿cierto? Mediaciones que ya hoy en día pues pueden tener un componente presencial. Ese componente presencial puede ser remoto o físico, dependiendo pues de la circunstancia del establecimiento educativo en particular. Puede ser mediado por computador, ¿cierto? O puede ser combinando las dos. O puede ser solamente, y como muchas instituciones han tenido que volcarse a eso, puede ser solo remoto con una característica, solo remoto asincrónico. Y ahí sí que hay un reto muchísimo más grande. Cuando no ha sido posible, sobre todo, por ejemplo, en contextos rurales, semirurales o periféricos, en donde no ha sido posible establecer de alguna manera una mediación que mantenga un elemento sincrónico dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que todo ha tenido que hacerse de forma remota, porque allí, naturalmente, al no contar, digamos, con un desarrollo importante en la autonomía del estudiante y en la autonomía de esas familias para hacer acompañamiento a sus hijos en el proceso de aprendizaje, pues eso va creando también unas brechas importantes entre los mismos estudiantes y en términos del aprendizaje de ese estudiante. En términos de temporización, que puede ser sincrónico o asincrónico, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio allí? Pues el cambio allí es saber seleccionar qué tengo que mantener como sincrónico por la relevancia que tiene y porque necesito de alguna manera tener más controlado ese proceso, y qué puedo dejar como asincrónico. Y no, digamos que no pretender hacer como un traslado de lo que venía haciendo presencialmente a otra modalidad, bien sea remota o bien sea combinada. Eso es muy importante tenerlo claro. En el proceso educativo, si yo incorporo algo, tengo que también estar dispuesto a sacar algo, ¿cierto? De alguna manera funciona como un cubo con agua, ¿cierto? Si le voy incorporando cosas, es posible que el agua tenga que salir, el agua tenga que liberar espacio. Entonces, lo mismo pasa con el proceso educativo. Si yo incorporo unos nuevos elementos, en este caso una nueva modalidad, pues también tengo que mirar qué tengo que sacar, qué puedo dejar, a qué puedo renunciar, y que aún así no vaya en detrimento pues de la calidad del proceso educativo que necesito garantizar. Sobre todo que yo como líder educativo necesito movilizar a un equipo para que lo garantice, ¿sí? Que no quede, digamos, como a libre consideración pues de cada uno de esos actores. Y en términos de acompañamiento, naturalmente, un reto importante en términos de cambio se da en la promoción y construcción de autonomía. ¿Autonomía para quiénes? Autonomía para el docente y autonomía para el estudiante. Si bien los docentes, digamos que tienen muchísimo más camino recorrido en términos de la construcción de esa autonomía, no así los estudiantes. Entonces, ahí también representa, digamos, para quien está al frente del proceso educativo a nivel institucional, generar espacios que le permitan a esos estudiantes ir construyendo esas habilidades y esa capacidad de ser autónomo. Eso no se logra de la noche a la mañana. Y dicho, suena sencillo, pero no lo es, ¿cierto? Una planificación muy importante y exige incorporar dentro del mismo proceso de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación prácticas específicas que contribuyan a la construcción de la autonomía, ¿cierto? Yo no voy a formar en autonomía diciéndoles a los estudiantes, esto es autonomía, así se es autónomo. No, voy a
a formar en autonomía, diseñando escenarios de enseñanza, aprendizaje y evaluación que promuevan implícitamente la autonomía. Ni siquiera tengo que mencionarlo, pero si lo promuevo, digamos, a partir de la misma estrategia que tengo, pues esas capacidades eventualmente van a ir floreciendo en los estudiantes. Se presentan naturalmente algunas barreras en términos de lo académico, ¿cierto? Aquí hasta ahora hemos abordado la dimensión académica, ¿cierto? Habría que ver, pues, otras dimensiones. Algunas barreras, por supuesto, para el aprendizaje remoto que están allí, que están presentes, pero también es importante, digamos, como verificar que se hagan algunas estrategias, que se pongan en funcionamiento algunas estrategias que ayuden a mitigar, tal vez no eliminar, ¿sí? Esas barreras de acceso al aprendizaje remoto. Algunas de estas, digamos, la disponibilidad de múltiples medios de representación para los estudiantes, ¿cierto? Que los estudiantes puedan, por ejemplo, combinar lo textual con la imagen, con el video, con todo, digamos, con la disponibilidad de medios de representación que se tienen. La participación en comunidades de práctica, tanto del líder educativo como de los profesores, ¿cierto? Porque son comunidades de práctica que le apuntan a cosas distintas. El líder educativo necesita estar, digamos, como en comunidades que lo nutran, que le vayan dando elementos para que sepa cómo ir actuando dentro de su propio establecimiento educativo. Múltiples medios de acción y expresión, ¿cierto? Para la valoración del aprendizaje y la utilización de recursos educativos abiertos. Hoy en día ya se cuenta, digamos, con muchos recursos educativos abiertos. Algunas empresas tecnológicas han abierto algunos de sus recursos para que sean utilizados por el sistema educativo y eso, digamos, que hay que aprovecharlo en el sentido de que, pues hay que, creo que hay un micrófono abierto. Para que ahorita pues sí, ya trata ella de leer y todo eso. Toca cerrar. Listo, doctor, continúa. Qué pena. Gracias. La utilización de estos recursos, digamos que nos viene a nosotros como un bálsamo, en el sentido de que antes era muy difícil acceder a recursos de calidad de forma abierta. Normalmente había que pagar. Hoy en día muchos recursos siguen siendo pagos, pero también hay una disponibilidad de algunos recursos que están abiertos y que son recursos significativos. De hecho, aquí cuando les compartamos la presentación, pues les dejé un link a, digamos que este sitio congrega de alguna forma algunos de esos recursos educativos o por lo menos nos da el acceso a algunos de estos. Y una demanda importantísima en los cambios que hay que hacer frente a la valoración de los aprendizajes, ¿cierto? Se transforma lo didáctico, se transforma el aprendizaje, se transforman las modalidades, tiene que transformarse la evaluación, ¿cierto? Y allí hay unos retos importantes para el líder educativo. Para el líder educativo, el de promover nuevas formas de hacer el seguimiento y dar cuenta del aprendizaje, ¿cierto? Gestionar la disponibilidad de recursos evaluativos, ¿cierto? Gestionar que los profesores hagan digamos que una reconfiguración de la evaluación, ¿cierto? Una nueva epistemología, por decirlo de alguna manera, de ese concepto tan amplio que es la evaluación. Desarrollar o promover espacios de desarrollo dentro de la institución educativa de instrumentos de evaluación que permitan identificar, digamos, como las necesidades de acción remedial. Y esta acción remedial yo lo voy a poner entre comillas porque es un concepto muy polémico, ¿cierto? Que, pues, lo voy a decir, muchas veces uno habla de acción remedial en términos de aprendizaje y la gente dice, no, remedial no, a mí no me hable de eso, que yo no estoy enfermo. Pero digamos que ese es el concepto técnico para cuando se presentan brechas y aprendizajes deficitarios dentro del grupo de estudiantes. Entonces, muy importante que estos instrumentos de evaluación ayuden a identificar cuáles son esas necesidades, porque hay que decirlo y hoy en día ya está, digamos, muy posicionado dentro del discurso educativo global y es, miren, estas circunstancias, así queramos o no, pues han generado unas brechas importantes entre los estudiantes, ¿cierto? De acuerdo, pues, a las posibilidades que esos estudiantes han tenido de acceder al proceso educativo. Unos más que otros, unos con más posibilidades que otros, y los que tienen menos posibilidades, naturalmente,
han decrecido en los aprendizajes esperados para un determinado año escolar. La identificación de medios que permitan realizar o entregar la evaluación, ¿cierto? Hoy en día la prueba objetiva ha ido perdiendo protagonismo, como han ido perdiendo protagonismo otras estrategias, ¿cierto? La prueba objetiva, a pesar de que se mantiene, pues ha ido perdiendo protagonismo, pero ha alcanzado una nueva dimensión, y es que se pueden hacer pruebas objetivas automatizadas, fáciles de calificar y que entregan retroalimentación inmediata al estudiante. Pero también ha implicado abandonar un poco la prueba objetiva como único medio de dar cuenta de la... En términos de la evaluación, también una migración un poco más hacia la evaluación cualitativa y la incorporación de la retroalimentación, que es una dimensión de la evaluación muy costosa en términos de tiempo, muy costosa en términos de esfuerzo, pero que tiene unos impactos importantes en el aprendizaje de los estudiantes. A mí me gustaría rápidamente, les voy a poner este link en el chat para que me cuenten o nos cuenten al auditorio qué otros retos, aparte del académico, ¿cierto? Que ya vamos a pasar allí. ¿Qué otros retos, aparte del académico, tenemos en relación con el ejercicio del liderazgo educativo? ¿Cierto? Voy a colocar el link, me cuentan si pueden acceder. Pueden allí colocar, hay espacio para 5 expresiones, pueden ser palabras o pueden ser expresiones compuestas de 2, 3 palabras, para que vayamos pues mirando qué otros retos, ¿cierto? Ustedes como rectores, como coordinadores, como líderes, inclusive como maestros, que sé que también hay aquí dentro de la conferencia, pues identifican desde, aparte, digamos, de lo académico. Aparte de lo académico, que es lo que acabamos de presentar, ¿qué otros retos identifican? Ya tenemos algunas respuestas. Voy a ir por aquí proyectándolas. Multidistractores, la gran cantidad de estudiantes, creatividad en los materiales, que sigue estando dentro de lo académico, la participación del estudiante, atención del estudiante. Recordemos, distintas a la dimensión académica, retos emocionales, muy bien, talento humano, excelente. Acompañamiento de los papás, muy bien. Estructura física, sobrecarga de trabajo, emocional, retos sociales. En el chat nos mencionan el rol del docente y nos mencionan los retos en tema de investigación. En términos de investigación, muy bien. Bueno, allí vamos a continuar formando pues nuestra nube de retos. Esta nube de retos también se las voy a compartir para que pues la tengamos allí pues como de presente. Voy a continuar con la presentación porque hay naturalmente, aparte de estos, y muy bien, digamos que coincidimos en algunas de estas lecturas, unos retos que van más allá de lo académico, unos desafíos que van más allá de lo académico. Uno que tiene que ver con la escasez de recursos tecnológicos en los entornos escolares. Otro que tiene que ver con el entorno económico y laboral de las familias, ¿sí? Digamos, no lo podemos desconocer y ha sido uno de los retos más grandes de abordar para la continuación de los estudiantes dentro del sistema educativo. El riesgo de abandono escolar, que se ha incrementado naturalmente. La inaplicabilidad de metodologías online, bien sea o porque no se cuenta con los recursos tecnológicos desde la institución o porque no se cuenta con los recursos tecnológicos desde las familias. La alfabetización digital, ¿cierto? Porque de pronto podemos tener el medio y tener toda la disposición para la mediación, pero si no hay una alfabetización digital suficiente, tanto en los grupos profesorales como en los grupos de estudiantes y sus familias, que son, digamos, sobre todo en los primeros niveles educativos claves en ese acompañamiento, pues el proceso se va a ver un poco truncado. Y el acceso desigual a las herramientas tecnológicas, ¿cierto?
digamos que esa inequidad en el acceso a las herramientas tecnológicas causa estragos en todo el proceso educativo. Otras áreas de cambio distintas al académico, ¿cierto? Que tienen que ver con lo organizacional y con lo directivo, tienen que ver, por ejemplo, desde la gestión estratégica con la lectura del contexto. El líder educativo, digamos que es compelido a hacer una lectura rigurosa del contexto, de manera que esto le permita establecer metas que sean, digamos, muy realistas, que sean alcanzables, que contemplen las variables que influyen en ese contexto, que no es fácil porque la multivariabilidad, digamos, de factores hace que sea muy difícil a veces responder con pertinencia a ciertos retos identificados en el entorno, bien sea interno o externo, pero pues tiene la obligación el líder educativo de estar haciendo esas lecturas, de estar haciendo sus matrices de análisis estratégico, de estar haciendo planes de acción, digamos, desde el punto de vista estratégico, que puedan irrigar a esa comunidad a la que está dirigiendo. Que se tengan unos indicadores muy claros y que sean indicadores ajustados, porque a veces, digamos, trasladar indicadores que teníamos en un contexto de presencialidad a un contexto de multimodalidad, pues no nos va a ser muy efectivo porque vamos a estar tratando de forzar esos indicadores. Entonces, hacer esa revisión de cuáles son esos indicadores esenciales con los que tengo que seguir cumpliendo, cuáles son esos nuevos indicadores que en este contexto de multimodalidad debo ir agregando. Y naturalmente un seguimiento, pues si antes se hacía seguimiento a los planes de trabajo, a los planes de desarrollo de las instituciones, hoy en día los seguimientos tienen que ser en periodos mucho más cortos, mucho más ágiles, de manera que se puedan hacer medidas correctivas también mucho más ágiles y mucho más oportunas. Otra dimensión absolutamente esencial, la que tiene que ver con el desempeño profesoral, ¿cierto? La coordinación de los equipos, pues que todos los equipos funcionen como en una orquesta. Si el director de la orquesta no dirige bien, ¿qué pasa? Pues la melodía se nos afecta. Si el director de la orquesta dentro del establecimiento educativo tiene, digamos, disonancias en la coordinación de un equipo, pues lo mismo. El equipo va a empezar a andar un poco pues a su propio ritmo, cada uno de los miembros, y va a ser muy difícil que podamos, digamos, aunarnos a una meta común. Unos planes de mejoramiento e indicadores para el seguimiento al desempeño profesoral que sean adaptados, que sean flexibles, que sean ajustados pues a las condiciones que tenemos actualmente. Y una dimensión absolutamente esencial, que es la del liderazgo como tal de los equipos de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos liderando equipos que no tenemos presencialmente, que los tenemos, que parten de la confianza, que parten de tener instrumentos de seguimiento, que sean instrumentos que van más allá, digamos, de lo evidente, que van más allá del tiempo, por ejemplo, que es un factor pues que hoy en día ya no, pues yo no sé cuánto tiempo se sienta el profesor a hacer una determinada actividad, cuánto tiempo se sienta otro agente educativo a hacer una determinada actividad, y eso va perdiendo protagonismo. ¿Qué me interesa? El objetivo, el propósito, la meta, y que esta productividad que tienen nuestros equipos de trabajo efectivamente esté garantizando esas metas que hemos trazado para el establecimiento educativo. Un componente súper clave, que es el desarrollo de los equipos de trabajo. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente. Hoy en día cobra mayor protagonismo, cobra mayor importancia por las demandas constantes que se están haciendo a esos equipos de trabajo, de cambio, de adaptación, de ajuste, de reorganización. Entonces, desarrollar ese equipo de trabajo es también una responsabilidad del líder educativo, bien sea a través de formación, bien sea a través de comunidades de práctica establecidas dentro de las instituciones, que no siempre es fácil, pero es posible establecerlas, ¿cierto? Y contribuir a gestionar el cambio de manera que no se convierta en un evento tan traumático, ¿cierto?, al interior de las instituciones educativas. Otra dimensión absolutamente importante, la gestión de los recursos, querámoslo o no, pues está muy ligada a la cabeza o a los equipos directivos de las instituciones educativas, el identificar las necesidades y reconocer cuáles son esas fuentes que pueden eventualmente ayudar a solucionar esas necesidades que se tienen al interior de las instituciones. La gestión de los recursos de software, la gestión de los recursos en términos de la formación del talento humano y demás. Entonces ahí digamos que tenemos algunas de las dimensiones en las que principalmente hay retos frente al líder, al directivo docente.
En términos específicos del talento profesional, del talento profesoral, que es uno de los retos más grandes, digamos que resulta prioritario, ¿cierto?, por la relevancia que tiene en la continuación y en el perfeccionamiento de la prestación del servicio educativo, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, UNESCO ha establecido 3 retos prioritarios en ese tema. Uno, que tiene que ver con la preparación y el empoderamiento profesoral, ¿cierto? Que se sigan formando, que sigan adquiriendo nuevas competencias, que sigan perfeccionando unas ciertas competencias, porque es de humanos, digamos, que digamos que llegar a un cierto punto y como que quedarnos allí. Un segundo reto prioritario es la recuperación de aprendizajes con niveles deficitarios, ¿cierto? Niveles en los que se ha presentado mayor brecha, y la recuperación de estudiantes que han abandonado el servicio educativo, el sistema escolar, ¿cierto? Esa que es muy importante. Creíamos, y al principio digamos que los pronósticos nos decían que iba a ser más dramático el tema de deserción. Hoy, a Dios, estamos contando con niveles de deserción todavía moderados, pero hay niveles de deserción y es importante, digamos, como ir mirando qué estrategias utilizamos para recuperar a esos estudiantes, ¿cierto? En términos de la gestión profesoral, crear oportunidades de aprendizaje continuo, aprendizaje en equipo, crear una cultura de investigación, que ustedes muy bien lo mencionaban, y de autoformación. No siempre los equipos se tienen que formar en grupos o con una estrategia institucional. Hay hoy en día muchísimos recursos que contribuyen a la autoformación del líder y autoformación del maestro. Contribuir pues a reconocer las potencialidades y los aportes del equipo de trabajo, que eso es muy importante, no abrogarse pues como todos los desarrollos que se hacen a nivel organizacional no son del líder, son de todo el equipo de trabajo. Reconocer la emocionalidad del profesor en este caso como un sujeto pues emocional y que también tiene unas necesidades en esa dimensión, y consolidar esas capacidades docentes pues que se han ido desarrollando en esta coyuntura. Mitigar el riesgo de regresar a lo mismo. No estoy diciendo con esto que tenemos que regresar y ser completamente distintos, porque hay elementos que se tienen que recuperar, pero no, digamos, como que ya regresamos a la normalidad, nos estamos normalizando, entre comillas, y regresamos y desperdiciamos unas capacidades que habíamos ido desarrollando. Eso sí que es un riesgo bien importante para tener en cuenta dentro de cualquier plan estratégico de un líder educativo. En términos del liderazgo, digamos que esta pregunta la dejo abierta, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que esperan sus equipos de trabajo en el contexto actual de ustedes como líderes educativos? En términos de liderazgo, un concepto necesario, esencial, el liderazgo para el aprendizaje. Esa es nuestra misión, el liderazgo administrativo, el liderazgo. Hay otros liderazgos allí pues incluidos que son importantes, pero estamos apuntándole a que nuestros estudiantes aprendan, y por lo tanto ese tiene que ser pues naturalmente como la sombrilla, el concepto global en el cual nos movemos. En términos de tipologías de liderazgo, pues hay muchas, ¿cierto? Transformacional, emocional, pero hay una especialmente a la que se le tiene que apuntar, que es el liderazgo distribuido, es decir, el líder educativo lidera, encabeza, pero además sabe cómo, digamos que delegar ciertos liderazgos en las potencialidades que tiene dentro de su equipo de trabajo, ¿cierto? Distribuye ese liderazgo en el equipo de trabajo que tiene, y eso sí que es bien importante, y así como lo distribuye, lo reconoce. Algunas variables, digamos, para el líder educativo, muy importantes: cooperar y colaborar con su equipo de trabajo, comunicar, ¿cierto? Reaccionar de forma ágil y rápida frente a los retos. Hoy en día ya digamos que no nos da ese tiempo para unos procesos de reflexión mucho más largos, pero sí se tienen que hacer procesos de reflexión naturalmente, ¿cierto? O sea, reaccionar de forma ágil y rápida no quiere decir improvisar, quiere decir tener la capacidad para poner ciertos elementos en conversación, hacer una reflexión oportuna, profunda, pero muy rápida para dar una solución. Tener variables pues de empatía y cuidado por el otro,
aprovechar esas tecnologías de información y ser capaz de vislumbrar escenarios, múltiples escenarios. A veces muy desgastante ese proceso de vislumbrar escenarios, pero hoy en día ustedes saben que estamos abocados frente a una condición, a una coyuntura que nos exige tener 2, 3, 4 escenarios preparados para responder a una determinada situación. Naturalmente, continuar pues en una cultura de aprendizaje y evaluación, promover una cultura de escuelas que como colectivo están dispuestas a aprender y desaprender constantemente, estimular la creatividad también, ¿cierto? Y con esto ya voy cerrando. Son variables, digamos, que se valoran muchísimo en un líder educativo y que hoy más que nunca vienen a jugar un papel importantísimo en ese nuevo reto que tenemos nosotros de gestionar el aprendizaje desde distintas modalidades. Estas preguntas las dejo pues abiertas. Sé que ya estoy un poco desfasado con el tiempo, entonces voy a ir cerrando. No me queda más que agradecerles su tiempo, su atención y los aportes pues que puedan ir haciendo pues a esta discusión, que como les decía al principio, esto es digamos un espacio de encuentro, pero sabemos que ustedes también traen un acervo de conocimiento y un acervo experiencial súper clave para continuar construyendo un poco en esta dimensión de la cualificación del liderazgo educativo, que valga la pena decirlo, nuestro sistema educativo colombiano no se ha destacado precisamente por, digamos que ser líder en relación con estos programas de liderazgo educativo, pero hoy en día existen muchísimas redes, existen muchísimos espacios donde se ha ido cualificando mucho el talento humano encargado de liderar los procesos educativos. Conocemos, por ejemplo, estrategias como la Escuela de Liderazgo del Ministerio de Educación o COLAB, el Laboratorio de Innovación, que también tiene una de sus dimensiones, es precisamente esta, la de formación del líder educativo. Entonces, pues, muchísimas gracias. Este es mi correo para quienes quieran continuar en contacto en un tema tan interesante como este. Listo, doctor, pues agradecerle por compartir la experiencia, agradecerle por supuesto también por el espacio, por compartir todos los conocimientos con las personas que se conectaron a este encuentro de rectores virtual 2021. Algunas generaciones atrás, la humanidad creía tener todas las respuestas. La intensa búsqueda de la verdad incentivó la exploración, traspasando las fronteras de lo desconocido. Descubrimos el valor de la opinión y el pensamiento libre. Entendimos la importancia del buen manejo de la información. Descubrimos soluciones tecnológicas a las cambiantes necesidades industriales, sociales y económicas. Esta búsqueda es posible gracias a la perseverancia de mentes incansables, y su éxito depende de mantener vivo el deseo de un mejor mañana. No es solo lo que haces por ti, es lo que haces por el futuro. Universidad Pontificia Bolivariana.